Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a nuestro tiempo de estudio bíblico, como todos los días. Vamos a ocuparnos del estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Estuvimos viendo a este personaje bíblico, Onésimo, un esclavo que era un fugitivo, huyó de la casa de su amo, Filemón, llegó a Roma, buscó a Pablo. Pablo le habla de Cristo y se convierte y se hace cristiano. Bien, ayer estuvimos viendo ya todo ese contexto, todo ese trasfondo. Filemón, su amo, es cristiano. Entonces, bueno, hoy vamos a seguir aprendiendo un poquito más. Hay cosas que el Señor quiere decirnos, su palabra siempre está ahí para hablarnos y espero y deseo que te sea de bendición en esta noche. Vamos a hacer una oración e invitamos al Señor que Él tome el control en este tiempo. Padre, estamos muy agradecidos de esta oportunidad que tú nos das, Señor, de abrir tu palabra y meditarla. Necesitamos escucharte, Señor, escuchar lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a poder recibir aquellas cosas que vienen de ti. No queremos tener un corazón duro a escuchar tu voz. A veces estamos distraídos y nos duele aceptar según qué verdades, pero entendemos que todo lo que viene de ti para nosotros es de bendición. Y por eso buscamos tu dirección, te rogamos que tú nos estés guiando, que el Espíritu Santo nos guíe a toda esa verdad y nos hable a cada uno y que tu palabra siga actuando en nosotros. Sabemos que tiene que cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Gracias por todos mis hermanos que están ahí siempre, que me siento arropado y acompañado por ellos. Te pido una bendición para cada uno. Y todo, Señor, como siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos, qué bueno que nos podamos ver un día más. Y vamos a seguir con personajes de la Biblia, estudiando a la persona de, como hemos estado ya viendo ayer, Onésimo, un esclavo que huyó de su amo y que la Biblia pues tiene una carta que tiene el motivo de su huida, es la carta a Filemón escrita por Pablo. Ayer ya estuvimos viendo bastantes cosas, hoy vamos a seguir un poquito más, pero solo déjame un momentín en el chat en directo. A ver mis hermanos que escribieron por aquí. Benito dice buenas noches a todos mis hermanos. Rosario, Paco dice buenas noches, que el Señor os bendiga a todos. Juan Bermudo Dice Juan, buenas noches mis amados hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Y Beatriz dice, buenas noches querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga y que el amor de Dios invada nuestros corazones y nos llene de su Espíritu Santo. Juan Vázquez dice, buenas noches mi querido pastor Víctor y mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Un fuerte abrazo. Y Ana Karina, buenas tardes, pastor y hermanos, bendiciones para todos. Pues esos son los mensajes que hay en el chat en directo. Ya sabéis que siempre podéis escribir si tenéis una pregunta, una aclaración, algo que durante el estudio surja, podéis escribirlo ahí en el chat en directo. Bien, para entender un poquito más la situación, vamos a hablar un poco más de cómo la esclavitud se vivía en el tiempo del Imperio Romano, porque es importante. Porque cuando leemos en la Biblia que Filemón, un creyente, seguramente el pastor de la iglesia en Colosas, resulta que tenía un esclavo, algunos no lo entienden y dicen, ¿cómo puede ser un cristiano que tiene un esclavo, no? Entonces, para entender bien esto, ya ayer explicamos un poquito que la forma de la esclavitud que se comprendía entre los judíos ya era distinta a la esclavitud en la que una persona seguramente piensa. Dios les dio leyes para que los esclavos tuviesen derechos y un esclavo siempre en el pueblo de Israel tendría la oportunidad, después de estar 7 años sirviendo, la posibilidad de ser libre, o podía quedarse para seguir trabajando con su amo. Entonces, en el Nuevo Testamento esto cambia bastante, porque ahora las leyes ya no son las leyes de Israel, sino que son las leyes de Roma. Y también tenemos que entender
que la Biblia no cuestiona la esclavitud en el Nuevo Testamento porque acepta que dentro de Roma eso está establecido como una ley. Entonces, mira, la esclavitud en el Imperio Romano estaba socialmente tan estructurada y establecida que era tan común, nadie se extrañaba de que existiesen los esclavos dentro del imperio, nadie cuestionó nunca seriamente su existencia como una institución. De hecho, en el Nuevo Testamento ni siquiera se condena ese sistema de esclavitud del tiempo de los romanos. Se pueden condenar otras cosas, la idolatría y otras formas de prácticas y de vida, pero en el Nuevo Testamento no se plantea el problema de la esclavitud. Sí que están estos matices, como estábamos leyendo en Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, lo que sí se hace es que los amos deben tratar a sus esclavos con amabilidad, de una forma justa, teniendo en cuenta que nosotros todos somos esclavos. Entonces, desde esa perspectiva, la esclavitud ahí no estaba mal vista. Los principios bíblicos finalmente llevaron a la disolución de la esclavitud cuando se cristianizó el Imperio Romano. El emperador Constantino, allí en el siglo IV, declara que el cristianismo va a ser la religión oficial del imperio. Y a raíz de que el cristianismo llega a ser esa religión principal, el sistema de esclavitud desapareció, terminó desapareciendo. Esto demostraba pues que aunque fuese una forma de esclavitud bastante aceptable, pero en ningún caso nunca una persona debería ser propiedad de otra. Entonces todo esto cambió. En el Imperio de Roma, en los tiempos de la Biblia, había esclavos de todas las edades, géneros y razas. Y constituían una importante clase que tenía que ver mucho con la economía dentro del propio Imperio Romano. Cerca de una quinta parte de la población de todo el imperio eran esclavos. Eso es muchísimo. Piénsalo, de cada 5 ciudadanos del imperio, o sea, de todo el imperio, uno era esclavo. Eso es mucha gente. Sumando, se han hecho cálculos de cuántos esclavos debía haber en el imperio. Bueno, pues se calcula que a principios del primer siglo, en los tiempos donde se está desarrollando el Nuevo Testamento, pues se calcula que había aproximadamente unos 12 millones de esclavos. Entonces, por eso os decía que la esclavitud jugaba un papel muy importante en cuanto a la economía romana, y de hecho la economía dependía mucho de la esclavitud, porque si se dependía de todas las actividades que hacían los esclavos, si hubiese tenido que recurrir a mano de obra, eso hubiese cambiado muchísimo la economía. Al principio, la población esclava de Roma se obtuvo mediante las conquistas militares. A medida que el imperio extendía sus fronteras y capturaba muchas personas que después eran vendidas como esclavas, se convertían en esclavos pues, por cuestiones de la guerra. Había lugares que se rendían a Roma y ahí no había ningún problema, pero cuando entraban en combate, los prisioneros, o sea, los enemigos a veces se hacían prisioneros, y de esos prisioneros, muchos de ellos se convertían en esclavos, eran vendidos como esclavos. Algunos habéis leído el libro, pero voy a preguntar mejor, ¿habéis visto la película Ben-Hur? ¿Cuántos de los que están aquí en directo han visto la película Ben-Hur? Seguro que más de uno, bastantes. Bueno, en la película se cuenta la historia de un personaje, un judío, en tiempo de Roma, que se llamaba Judá Ben-Hur. Ese era su nombre.
Entonces era un judío de buena familia, o sea, era adinerado, tenía dinero y tenía buenas relaciones, amigos dentro del imperio de Roma. Entonces era un hombre que vivía bien, pero hubo un problema que, bueno, en la película se ve como que está ahí desfilando, están desfilando algunos soldados romanos y un general romano, y arriba desde la casa de Judá Ben-Hur están viendo el desfile, y si no recuerdo mal, su madre al mirar sin querer le dio una teja y la teja cayó a la calle y el caballo del general se desbocó y casi que le pasa algo y tal y no sé qué, y entonces se enfadan mucho y entonces miran a ver quién fue y Judá Ben-Hur se hace cargo, no le culpa a su madre, dice, no, yo he sido el culpable que sin querer y tal. Total, no os voy a contar la peli porque alguno ya la habéis visto. A él lo acusan de ese delito y a qué lo condenan, a galeras. O sea, lo convierten en esclavo. Eh, Presos, prisioneros de guerra, muchos de estos que eran, en lugar de dejarlos en una cárcel, allí comiendo y viviendo gratis, pues les obligaban a trabajar, se convertían en esclavos. A Judá Ben-Hur lo mandaron a las galeras, o sea, tenía que remar en los barcos de guerra romanos. Entonces, al principio, los primeros esclavos en Roma surgieron de ahí, de tantas guerras de Roma con sus enemigos, pues de esos prisioneros surgen los primeros esclavos. Pero después, ya en el primer siglo, ya en el tiempo de la Iglesia, la mayoría de los esclavos heredaron su lugar en la sociedad naciendo ya esclavos. O sea, cuando esos primeros esclavos tenían hijos, sus hijos nacían siendo esclavos. Tú dirás que injusto, ¿no? Pues sí, claro, es que en este mundo ni siquiera la justicia es justa, también hay injusticia en la propia justicia. Entonces la mayoría de ellos nunca había conocido la libertad. Quizás ese fuera el caso de Onésimo, no sabemos por qué. Aquí cuando se habla de Onésimo era joven, entonces cómo llegó a ser esclavo Onésimo no lo sabemos. Quizás es posible que creciese ya en la casa de Filemón, o sea que los padres de Onésimo ya fueran esclavos dentro de la propia casa de Filemón, incluso de los padres de Filemón, que ya pudiesen venir toda una generación de esclavos, ¿no? Si eso fue así, no lo sabemos, pero es muy posible por todo lo que os estoy contando. Es importante conocer todo este trasfondo histórico de Roma y la esclavitud para entender este caso. Si eso fue así, el hecho de que él huyera y le robase a Filemón y le sustrajese de bienes y todo, pues todo esto fue mucho más, como más feo, ¿no? Porque ya los esclavos que nacían en las propias casas, más que esclavos, muchas veces ya eran como parte de la familia. Ahí el esclavo, si era bien tratado, mira, en este mundo siempre hay gente malvada. Y seas un esclavo, seas un trabajador a suelto, te pueden maltratar. No creemos que fuera el caso de Filemón, porque como hemos dicho era creyente y Pablo le habla a Filemón con una actitud de conocerle personalmente y hablándole como que es un creyente fiel, un buen creyente, y entonces, bueno, entendemos que Filemón trataba muy bien a sus esclavos en su casa y este Onésimo tenía asegurada la comida, la ropa, el alojamiento. Mira, a veces en Roma pasaba esto, por eso te estoy hablando de este contexto, este trasfondo histórico. Muchas veces los esclavos vivían mucho mejor que algunos hombres libres, que no eran esclavos, eran libres, pero que a veces no tenían muchos recursos. Un esclavo normalmente estaba en una buena casa, porque una casa que no era rica no tenía esclavos. Entonces los esclavos que servían en estas casas tenían abundancia, nunca pasaban hambre, nunca pasaban frío, tenían un lugar confortable donde dormir. En cambio, muchos hombres libres a veces estaban temporadas que les fallaba el trabajo, que no tenían recursos y muchos de ellos incluso pasaban hambre. Entonces cuando Onésimo huyó, y se le
y se llevó del dinero de Filemón. En algún momento todo eso se le acabó. Es muy posible que cuando eso ocurrió, pues estuviese hambriento, sin techo, sin lugar para dormir. Y su sueño como joven, no sabemos, ¿eh? Estamos aquí imaginando, pero es muy coherente lo que estamos pensando. Como joven quizás pensó, soñó con tener una vida, hacer cosas, triunfar, conseguir, pero ahora se encuentra que la realidad del mundo romano es que él está en la calle, sin techo, pasando hambre, y el sueño de su libertad se ha convertido en una pesadilla. Por eso es muy posible que, sabiendo que Pablo está en Roma, quizás él le conoció en Éfeso, porque Filemón estuvo en Éfeso y conoció a Pablo, quizás él también. El caso es que lo buscó, porque no se encontraron por casualidad. Recuerda, Pablo está prisionero en una casa, en un domicilio particular, custodiado por soldados romanos, así que tuvo que ser a la fuerza Onésimo el que viniese a ver a Pablo. Para muchos esclavos la vida era difícil, sí, claro, no vamos a negar eso, especialmente para aquellos esclavos que trabajaban, como hemos dicho, más por castigo que como un esclavo ya en una casa de familias, ¿no? Aquellos que los obligaban a trabajar en las minas, en las galeras, como os he citado, pues esta forma de esclavitud era muy dura y muchos de ellos morían. En ese tiempo eran usados como esclavos en las guerras y todos. Eh, Muchas veces estos esclavos se tenían que, o sea, eran llevados fuera de las ciudades, algunos también eran esclavos en las granjas y estaban normalmente bajo supervisión de un capataz, un administrador, un mayordomo. O sea, no es que el amo de la casa directamente trataba con ellos, pero después estaba la otra clase de esclavitud, esos esclavos que era el caso de Onésimo, que vivían en las ciudades, que trabajaban junto a sus amos y llegaban a ser parte de la familia. Para estos esclavos urbanos, vamos a decir así, como Onésimo, la vida a menudo era considerada pues más fácil, sobre todo si eres esclavo en un hogar cristiano, que para muchos que vivían siendo libres y pasaban muchas necesidades. Entonces, la forma en la que se desarrolla la carta y cómo Pablo le escribe a Filemón pidiéndole que le perdone, que lo acepte, que incluso él se ofrece, ¿no? Y si te robó y si te sustrajo y todo, ponlo a mi cuenta, yo me hago cargo, ¿no? O sea, la forma en la que ahí se habla todo esto es porque Filemón no mereció que Onésimo huyera. Entiendo que en algunos casos de esclavitud era legítimo que el esclavo intentase huir si era maltratado, si sufría, si estaba ahí, ¿no? Pero en este caso no, y por eso tenemos que entender bien ese fondo para entender toda esta historia. Dependiendo de su entrenamiento y las necesidades de sus amos, pues los esclavos trabajaban en diversas tareas dentro del hogar, fuera del hogar, podían ejercer incluso como maestros y enseñar a los niños, podían ejercer de cocineros, podían administrar bienes de la familia, como podía ser un comercio y estar ahí atendiendo y vendiendo. Podían incluso, había muchos esclavos que ejercían como doctores. Sí, lo que estáis oyendo, ¿no? O sea, por eso te digo que tenemos que entender bien ese trasfondo de la esclavitud en Roma, porque uno piensa que el esclavo es el que está todo el día ahí en el sol trabajando y le están azotando con el látigo, y no era el caso, no era el caso aquí en Roma, y en muchos casos de esclavitud, y en el caso de Onésimo no era este caso. Entonces se veían involucrados en muchas actividades que al final era una profesión la que estaban ejerciendo. Y muchas veces la gente que tú te encontrabas por la calle en Roma, tú a simple vista en mucha gente no podías distinguir quién era un esclavo y quién era una persona libre, porque básicamente no había diferencias, incluso en la forma en la que vestían, no había diferencias en cuanto a las funciones que desempeñaban. Tú podías ver, como os he dicho, en una tienda vendiendo a uno y tú no sabías de pronto si era el dueño de la tienda o era un esclavo.
O sea, eran personas que a efectos vivían más o menos exactamente como los demás. ¿Cuál era la diferencia? Quizás ese es el gran problema, ¿no? La diferencia es que tú no podías decir, me voy a hacer lo que quiero. No, tú estabas sometido a una disciplina en un hogar porque eras un esclavo. Pero cualquier línea de trabajo que pudiera realizar una persona libre, también la estaba desempeñando un esclavo. La utilidad de Onésimo para Pablo podía haber sido una extensión de su entrenamiento como esclavo. Quizá Onésimo le preparara comidas a Pablo o incluso ayudara a Lucas como médico. Igual Onésimo también tenía algún conocimiento de medicina o trabajaba como asistente de alguna forma. Cuando dice me es muy útil, ¿qué sería lo que Onésimo sabía hacer que bendecía a Pablo? No sabemos. Pero alguna actividad así, algo que en el día a día, pues a Pablo le estaba bendiciendo mucho el que Onésimo estuviese ahí. Por eso le dice a Filemón, mira, yo me lo quedaría aquí, pero entendemos que es justo que, que Onésimo regrese otra vez contigo. Eso es lo justo, eso es lo que conviene en este caso. Pero si no, Pablo se lo habría quedado, ¿eh? Él lo dice. Eh, me es muy útil. Pero, para que se haga justicia, nada quise hacer sin tu consentimiento, dice ahí en el versículo 14, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Los esclavos de los hogares en Roma recibían mayor honor que otros porque trabajaban más cerca de sus amos. Como miembros de la casa se involucraban íntimamente en cada parte de la vida familiar, participaban en el cuidado de los hijos, de su amo, participaban en la administración de su casa, incluso la de los intereses de sus negocios. ¿Recuerdas algunos casos de esclavitud en la Biblia que se muestra esto que estamos diciendo? José, por ejemplo, sin ir más lejos, José fue vendido como esclavo a Potifar, uno de los oficiales de Faraón. Y Potifar, cuando observó que José era muy trabajador, pero era una persona inteligente, el hecho de que Dios estuviese con José y las cosas que José hacía eran prosperadas, pues inmediatamente Potifar se dio cuenta que era beneficioso para él que José estuviese al frente de obligaciones en su casa. Entonces esto lo hacían muchos con sus esclavos. Los esclavos que eran útiles en esto, pues eran aprovechados en esto. En Roma, recuerda, en estos esclavos de hogares particulares, llegaba a ser un trabajo que hasta personas libres envidiaban, ¿no? Participaban en todo, en las casas de sus amos, en los negocios, en la administración, con los hijos. Un esclavo malvado, siempre hay gente mala en los amos y en los esclavos, ¿no? Un esclavo malvado era una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque podía causar un daño severo al bienestar del propietario, pero un esclavo leal y trabajador era un bien, era valiosísimo, era muy reconocido y muy deseado. Cuando Onésimo huyó, demostró ser un esclavo malo, porque le robó a su amo, le sustrajo bienes y se escapó, huyó. Entonces, bueno, su regreso fue como un pecador que había sido transformado por la gracia ahora en una nueva persona. A mí siempre me recuerda esta historia, pues la parábola del hijo pródigo que Jesús refirió. En aquel caso no era un esclavo, era un hijo, pero actuó de la misma manera que Onésimo. Desde su punto de referencia como hijo, él un día de pronto le dijo a su padre: Padre, dame los bienes que me corresponden, que me voy a ir a vivir mi vida. Y eso no se hacía así. Fue casi como Onésimo, desertar, huir, darse a la fuga, ¿no? Porque ni siquiera era el primogénito, era el hijo menor. Y primero el hijo mayor, el primogénito, tenía el derecho de heredar y el pequeño recibía su parte, pero siempre a la muerte del padre.
O sea, lo que hizo el hijo pródigo no era lo correcto, pero el padre no quería tener a un hijo a la fuerza en su casa, por obligación. Quería que si su hijo estaba ahí fuese por amor. Y por eso le dio los bienes y le dijo, está bien, toma, ahí tienes tus bienes. Y él se marchó y malgastó lo que tenía, como Onésimo. Le robó, se marchó y cuando se quedó sin nada, entonces seguramente lo que había escuchado en la casa de su amo, porque recuerda lo que hemos dicho, ese contexto de la esclavitud en Roma, en la que un esclavo participaba de la vida de sus amos y su familia, pues ahí él escuchaba la palabra, él escuchaba orar, él sabía todo eso a su manera, incluso seguramente él creía, pero no sirvió de nada, no había tenido ese encuentro personal con Jesús. Así que él se fue a Roma y cuando se vio perdido como el hijo pródigo, se acordó. Ay, ¿por qué me tuve que escapar? ¿Por qué tuve que comportarme así? ¿Y qué hago? No puedo volver. El hijo pródigo pensaba eso. Si vuelvo, mi padre me va a decir, oh, yo ya te di lo que te correspondía, ahora búscate la vida. Pero ¿qué puedo hacer? Yo me imagino a Onésimo igual, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? No puedo ir a ver a Filemón. ¿Qué hago? Y de pronto el Señor le estaba guiando, claro. De pronto dijo, hombre, si busco a algunos cristianos... Y cayó, Pablo está en Roma. Tengo que encontrar a Pablo. Pablo, él me puede ayudar. Y ahí él busca a Pablo y Pablo es el que le hace reflexionar. Pero mira, tú tienes que creer en Cristo. ¿Escuchaste de Filemón acerca de Jesús? Y tienes que creer en Jesús, tienes que cambiar tu vida. Y ahí pues Onésimo creyó. Un esclavo fiel en el Imperio Romano podía tener la esperanza de que un día le ofreciesen la libertad, porque esto era una recompensa que a menudo, por eso os digo que es importante que sepamos todos estos detalles del trasfondo romano, porque esto se practicaba en Roma. Muchas veces los amos ofrecían la libertad a sus esclavos para motivarles en que aún fueran más fieles todavía. ¿Recuerdas que ayer hablábamos y que lo habíamos estudiado en Éxodo? Que Dios dio leyes acerca de la esclavitud entre su pueblo y que Dios estableció que después de 7 años de servir se le tenía que dar la oportunidad al esclavo de que fuese libre. Pero también tenía la opción de decir, no, yo me quiero quedar como esclavo. Si decidía quedarse como esclavo, eso era para siempre. Pero se hablaba de un esclavo por amor, ya no era por obligación, ahora era porque tú lo decidiste. Muchos esclavos toda su vida habían vivido ahí, eran tratados justamente, ahí podían comer, podían tener un techo, tenían ropa, tenían incluso amistad, compañerismo y relación como si fueran uno más de la familia. Pues muchos decían, no, yo me quiero quedar, por favor, no me eches, déjame que siga aquí viviendo contigo, ¿no? Y muchos se quedaban voluntariamente. Pues de alguna forma algo parecido es lo que en Roma existía. Algunos amos, como tenían esclavos que eran fieles, eran buenos trabajadores y se llegaban a convertir como parte de la familia, a veces les llegaban a ofrecer. Les decían, mira, si quieres yo te regalo con tu libertad. Yo te regalo, puedes ser un hombre libre. Y esto al esclavo, el esclavo decía, como en el caso de los judíos, no, pero yo quiero seguir sirviéndote. ¿Y esto qué ocurría? Pues que hacía que el esclavo aún se volvía un hombre más fiel a su amo, porque se consideraba tan valorado, tan apreciado. ¿No crees que esto es lógico? Si tú aprecias a alguien... Mira, en los trabajos seculares que hoy en día todos realizamos, ¿no? El que trabaja en una empresa, muchos amos de este tiempo, muchos jefes, muchos hombres que tienen negocios, a veces no tienen sabiduría, no tienen psicología ni sabiduría para tratar con sus empleados. Porque escúchame bien, un empleado contento, satisfecho, va a rendir mucho más y va a ser mucho más productivo que aquel que está siempre
molesto y se siente maltratado y poco valorado. Entonces, si no sé si aquí algunos hermanos que me escuchen tengan negocio, tengan trabajadores a su cargo. Creo que no, pero puede ser que algunos. Si tienes trabajadores a tu cargo, tienes que ser sabio. Si tratas bien a tus trabajadores, eso te va a bendecir a ti, te va a repercutir en bien. Si precisamente, no sé si ayer o antes de ayer, uno de estas, cuando miras ahí en Facebook, ahí la iglesia, lo que sea, y te salen ahí algunos, y de esos comentarios que la gente pone, ¿no? Igual que nosotros ponemos algún versículo, algunos ponen alguna frase o tal, y leí algo así que decía algo así como que eh, para lo poco que me pagan y lo mal que me tratan, yo no me voy a esforzar en trabajar demasiado. Algo así ponía, ¿no? Por ahí en un escrito. Claro, te pagan mal, te tratan mal, mira, vas a hacer lo básico, lo esencial, lo mínimo. Ahora, te tratan bien, son justos contigo, te valoran, te aprecian y te recompensan generosamente. Oye, vas a trabajar más motivado, te vas a sentir con ganas de honrar más a aquellos que son tus jefes. ¿Verdad que sí? ¿No es lógico eso? Entonces, eso ocurría en Roma. Muchos les daban la oportunidad a sus esclavos. Mira, te quiero regalar la libertad. Y muchos decían, no, la mayoría decían, porque ¿dónde se iban a ir? Su vida era aquello, ¿no? Y eran bien tratados y, no, yo quiero seguir. Y a partir de ese día aún se convertían en mejores esclavos. En estos tiempos del Nuevo Testamento, la liberación de esclavos se había convertido en algo tan común que el gobierno romano tuvo que regularlo. O sea, Roma se vio en la obligación de regular eso de que los amos les daban la libertad a los esclavos, porque de vez en cuando los amos liberaban a sus esclavos al morir ellos, o sea, cuando en muchos casos no tenían descendencia, y entonces cuando yo muera, mi esclavo, ¿qué va a pasar con él? Entonces antes de morir los liberaban. Mira, te declaro libre. Se hacía un, un acto oficial y esa persona se quedaba libre. Entonces era como parte de su última voluntad. O lo hacían ellos o lo ponían en el testamento. Pero aunque la libertad para los esclavos cada vez era más común en el imperio, los esclavos que hacían lo que hizo Onésimo se enfrentaban a la pena de graves consecuencias, desde castigos severos hasta incluso a veces podría ser la pena de muerte si el esclavo había hecho eso, algún robo, algo grave cuando huyó, cosas parecidas, ¿no? O había cometido delitos. Varios años antes, Filemón, al igual que Onésimo, su esclavo, eh, ellos ya están en ese contexto cristiano. Filemón seguramente fue salvo mediante la predicación de Pablo, tal vez durante su ministerio de Pablo en la cercana Éfeso, que ya dijimos ayer que era una ciudad muy cercana a Colosas, que es donde vive Filemón. Y Filemón era un verdadero creyente a quien Pablo le llama amado Filemón, ahí en el comienzo de la carta, ¿no? Al amado Filemón, o sea, lo consideraba como alguien muy querido, muy cercano a él, y le dice colaborador nuestro de Timoteo y de él, o sea, Timoteo es pastor en Éfeso. Pablo ejerce ahí en Éfeso muchos años, así que considera a Filemón como un colaborador y alguien muy amado. Entonces, Filemón era rico, no lo dice por ahí, pero el hecho de tener su propia casa, donde se reunían los creyentes en su propia casa en Colosas, o sea, la iglesia de Colosas estaba en la casa de Filemón. Era una casa grande, sin duda. Y, y él pues ministraba como un miembro prominente, no sé si el pastor o uno de los líderes. ¿Sabéis cómo se llamaba la esposa de Filemón? ¿Y su hijo? Dice, ah, sí, eso se sabe, sí, claro, lo dice por ahí. La esposa de Filemón se llamaba Apia y su hijo Arquipo. Entonces ellos también se mencionan como creyentes.
No cabe duda de que los tres exhortaron a Onésimo a recibir el Evangelio, segurísimo. O sea, Onésimo, no me cabe la menor duda que era como uno más en esta familia, solo que actuó como el hijo pródigo, ¿no? Como esclavo de un hogar que Onésimo era, habría sido un compañero cercano a su amo, un miembro de la familia. Sin duda Filemón confió implícitamente en él, por eso él tenía acceso a dinero, a posesiones, a bienes, porque más que un esclavo seguro que era para ellos como un hijo. Y a su confianza y a su libertad en ese hogar él respondió con la traición, ¿no? Entonces, porque un detalle importante aquí, ¿eh? O sea, yo todo lo que estoy diciendo dice, bueno, te lo estás imaginando, sí, pero nos lo imaginamos por los datos que tenemos. Porque un detalle muy importante, no consta de que Filemón hubiese cursado una denuncia contra Onésimo. Si no, la justicia romana lo estaría buscando y Pablo no hubiese podido decir regresa con tu amo. Tendría que haberle dicho tienes que entregarte a la justicia. Este detalle es muy importante que nos dice muchísimo de Filemón. Aquí estamos, personajes de la Biblia, estamos estudiando a Onésimo, pero por extensión estamos estudiando a Filemón también, porque estamos aprendiendo de ambos, estamos aprendiendo cosas. Entonces es muy significativo y nos dice mucho del carácter de Filemón como creyente y del cariño que le tenía a Onésimo, el hecho de que no lo denunciara. Porque si un hijo te roba y huye de tu casa, es difícil que lo denuncies. La verdad es que es tu hijo, tienes la esperanza de encontrarle, de que un día regrese y se arrepienta, que es lo que vemos que de alguna forma está ocurriendo en el corazón de Filemón. Sin duda, ahora Onésimo arrepentido y con Pablo, como dijimos ayer, ha sido perdonado por Dios. Pero Pablo le envía una carta a Filemón exhortándole a que perdone a su esclavo fugitivo y a que lo reciba de vuelta, y ya no tanto como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Esta carta es muy cortita, recuerda, solo tiene, ¿cuántos versículos tiene la carta a Filemón? 25 versículos, es una carta cortita. Pero el tema de la epístola, de la carta a Filemón, es uno de los más extendidos por toda la Escritura. ¿Cuál es el tema central? El perdón. Es una carta cortita, no desarrolla muchos temas, pero el tema central es el perdón. Recíbele, perdónale. Te agravió, huyó, te robó, te ha provocado algunos daños. Mira, ponlos a mi cuenta si es necesario. Yo los pago por él, pero perdónale. En la epístola a los Colosenses, el otro día lo estábamos estudiando, el martes pasado, lo estábamos estudiando en nuestro estudio de Primera de Juan, leímos en la carta a los Colosenses. ¿Quién se acuerda? Que levante la mano. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y más adelante decía, y vestíos, sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Os acordáis? ¿Quién se acuerda? Bien, ese es uno de los temas principales de la epístola a los Colosenses también, el perdón. La carta de Filemón comienza con un enfoque en el carácter espiritual de las personas perdonadas. Estaban marcadas por un amor tanto que viene del Señor como por los demás. Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, no solo profesan su fe en Cristo, sino que también muestran lo que creen es una realidad en sus vidas. Una cosa es decir, yo tengo fe, y otra cosa es demostrar tu fe con tus obras. Por sus frutos los conoceréis, decía Jesús.
Entonces no solo profesan su fe, sino que también muestran la realidad de esa fe en la manera en la que viven. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y la generosa naturaleza de su amor está ahí visible hacia aquellos que los conocen. Dice versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, al final dice, soy cristiano, pero no haría falta que lo dijeses. Todos se dieron cuenta que eres cristiano. Ese era Filemón. ¿Cómo te ve la gente a ti, hermano? ¿Necesitas decir soy cristiano o ya todos se dieron cuenta que eres cristiano por tu forma como vives? Pablo está convencido de que Filemón está... él va a recibir a Onésimo. ¿Por qué? Porque Pablo conoce el testimonio de Filemón, sabe cómo vive y no tiene temor. No sé si Onésimo tenía algún temor, es que quizás voy y me rechace, no me perdone, no sé. En la sección central de la carta, que iría desde el versículo 8 hasta el 18, el apóstol explica cómo Filemón debe responder a Onésimo. Pablo hace todo esto muy personal, es una carta distinta a las otras, porque aquí Pablo se involucra totalmente en el problema, en la situación. Él le explica de una forma muy personal y muy conmovedora a Filemón cómo tiene que actuar. Él apela por el esclavo fugitivo con esas palabras, por lo cual, estoy en el versículo 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. O sea, era un inútil este Onésimo antes, ¿no? Y Filemón, si sabe que va a recibir al inútil de siempre, pues eso, quizás tiene su recelo. Pero por eso es tan importante la carta de Pablo para decir, Filemón, el Señor ha hecho un milagro, Onésimo ya no es el inútil, ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. O sea, está diciendo, yo pongo mi testimonio, yo pongo mi mano por él. Yo quisiera tenerle conmigo para que el lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces nota que Pablo utiliza una enseñanza del Nuevo Testamento y para nuestras vidas, que es la providencia de Dios. Nada ocurre porque sí. Pablo dice, mira, está como diciendo, ¿no? Era casi necesario que él hubiese huido de tu casa, que hubiese pasado por lo que haya pasado, que esto le haya sido de lección, para que él ahora abra sus ojos, esté dispuesto a creer en Jesús, y ahora ya no vas a recibir a un inútil, ahora vas a recibir a un hombre de fe, alguien útil, que yo me lo quedaría aquí, pero bueno, entiendo que te lo tengo que mandar para allá. Así que de una manera muy notable, el ruego de Pablo a Filemón se fundamenta en el hecho de que ahora Onésimo y yo somos hermanos en Cristo. Así que en base a esto, Filemón tiene que recibir a su esclavo fugitivo como recibiría a cualquier otro creyente, incluyendo al propio Pablo. O sea, recíbele como a mí mismo. El objetivo no era solamente renunciar al castigo, sino ofrecer una reconciliación genuina y la restauración de una relación que había quedado rota. Más allá de que si era un amo con su esclavo, ahí se hicieron cosas, hubo heridas y es necesario el perdón. Pero es necesario que Filemón entienda que Onésimo es otro hombre.
Pablo termina su petición recordándole a Filemón esa herencia espiritual, que al igual que Onésimo, él también había sido salvo de la esclavitud al pecado bajo el ministerio evangelístico de Pablo. Versículo 19 al 25, yo Pablo te escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, Pablo está apelando, de alguna forma, a que, mira, no está ahí con una actitud así, ¿no? Soberbia de, tú me debes a mí cosas, sino que, mira, yo estoy dispuesto a pagarte el daño que Onésimo te haya hecho, pero no te olvides que tú también me debes cosas a mí. Qué sutil, Pablo, ¿no? Pero es verdad, es auténtico. Es como decir a nosotros todos que somos creyentes. ¿Recuerdas cuando la palabra de Dios nos dice, ¿no? Jesús lo dijo, que si vosotros no perdonáis a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Es que este me debe, y tú lo que le debes al Señor. Es que yo todo lo que he hecho por Él no se lo merece, y todo lo que Dios ha hecho por ti te lo merecías. ¿Entiendes? Ese es el principio cristiano al que Pablo está apelando, porque nuestras teorías se tienen que manifestar en la práctica. O sea, nosotros tenemos que llegar a entender esto en nuestras vidas, porque eso es la teoría que tiene que llegar a ser en la práctica. Onésimo se convirtió de un esclavo fugitivo, escúchame bien, a un líder en la iglesia. La implicación de la carta de Pablo, apoyada por el testimonio de la historia de la iglesia, es que Filemón respondió exactamente como Pablo esperaba. Según la tradición antigua, tras reconciliarse, Filemón envió a Onésimo de regreso con Pablo, donde siguió sirviendo y ministrando al apóstol. En la Biblia no tenemos mucha información, pero hay muchos documentos, y hay esa parte de la tradición cristiana escrita, que nos dicen estas cosas. Quiero decir, el hecho de que algo no esté en la Biblia no es que todo lo que está fuera de la Biblia es mentira. No es palabra de Dios, pero es historia. Y entonces la historia nos dice que Filemón recibió a Onésimo y después de estar un tiempo con él, Filemón decidió que Onésimo volviese con Pablo para seguir apoyándole y ayudándolo. Aunque la historia ciertamente es conmovedora, ¿verdad? Uno se podría preguntar, ¿por qué esta breve carta se incluye en el Nuevo Testamento? Parece como un problema más personal que como la palabra de Dios, ¿no? Que tiene esta ahí doctrina y... Bueno, hace poco estuvimos estudiando la vida de Esther, y la vida de Esther nos cuenta también la historia de algunos personajes. Claro, allí tiene que ver más con el pueblo de Dios, pero recuerda que todo lo que está en la Biblia está ahí porque Dios quiso, es palabra de Dios. Esta es la epístola más corta de Pablo y se escribe a una persona, no a una iglesia. No trata ningún asunto teológico así importante, pero sí que nos habla de ese aspecto de la cultura romana, la esclavitud, que desaparece cuando la iglesia se alza en el poder en Roma. Entonces se pueden dar dos razones principales para decir por qué Filemón está en la Biblia. En primer lugar, una razón espiritual. El tema del perdón, como hemos dicho, es uno de los más importantes en el Nuevo Testamento. Todo creyente que nació de nuevo tiene que entender de forma total esta enseñanza acerca del perdón. Según Efesios 5:1, los creyentes se convierten en imitadores de Dios cuando perdonan a otras personas. O sea, sed imitadores de Dios. Cuando tú perdonas a otra persona es como si estuvieses imitando a Dios, porque Dios nos ha perdonado a todos nosotros. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a parecer a nuestro Señor cuando tenemos la capacidad de demostrar gracia y misericordia
hacia aquellos que no la merecen, porque eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos ha perdonado sobre la base de la obra de Cristo, no sobre que nosotros nos merezcamos ese perdón. Entonces, cuando tú perdonas a otro, nunca pierdas de vista esto que te estoy diciendo. Estás actuando como el Señor actúa con nosotros. Es que no se lo merece que le perdone. Claro, yo no me merecía que el Señor me perdonase a mí. Pero también hay una razón, otra razón, aparte de esta espiritual. Y podríamos decir la razón histórica. Porque desde la perspectiva humana, para la inclusión de este libro en el canon bíblico, alrededor del año 110 después de Cristo, de nuestra era, en el 110 de nuestra era, un líder de la iglesia primitiva llamado Ignacio, obispo de Antioquía, escribió una carta a la iglesia de Éfeso. Y en esa carta se dirige al obispo de Éfeso varias veces, destacando repetidamente que el líder de la iglesia en Éfeso era un hombre que se llamaba Onésimo. ¿Era el mismo Onésimo? Bueno, pues hay muchas razones para pensar que sí. ¿Por qué? Porque encaja con la edad, ya una edad más madura de Onésimo. Sabemos que la iglesia de Colosas está muy cerca de Éfeso. Sabemos que, bueno, todo lo que os he contado, no os voy a repetir ahora todo, ¿no? Mira, si cuando esta carta se escribe, se calcula que un Onésimo quizás podía tener unos 20 años, pues ahora, cuando este personaje escribe una carta a la iglesia de Éfeso en el año 110 y habla de Onésimo, en ese año Onésimo tendría 70 años. Entonces, si se menciona como líder de la iglesia en Éfeso, es muy posible. Y que se llame Onésimo, mucha casualidad, ¿no? Entonces tendría unos 70 años. Esa edad sería apropiada para un obispo en tiempos de la iglesia primitiva. Pero hay incluso una razón más sugerente para establecer esa conexión. El erudito, el maestro F.F. Bruce, en su comentario en el Nuevo Testamento, sobre esto dice, y te voy a citar textualmente, dice: entonces, ¿por qué deberíamos conectar al Onésimo que fue obispo de Éfeso alrededor del año 110 con el Onésimo que figura en la carta de Filemón alrededor de 50 o 60 años antes? Bueno, dice, porque Ignacio en su carta a la iglesia de Éfeso se muestra familiarizado con la epístola a Filemón. Es uno de esos extraños lugares en la literatura patrística donde el lenguaje de nuestra epístola claramente resuena. Y no solo eso, sino que la parte de la carta de Ignacio a los Efesios donde el lenguaje de Filemón resuena es la parte en que se menciona al obispo Onésimo. Los primeros 6 capítulos, en estos 6 capítulos se menciona al obispo 14 veces. En los 15 capítulos restantes no se le menciona para nada. Aparte de una alusión general, obedezcan al obispo y al presbiterio con tranquilidad, esta consideración es admirable si no concluyente. No es concluyente, pero en esta carta de Ignacio a la iglesia se menciona mucho de la carta de Filemón y siempre que está hablando de la carta de Filemón no para de mencionar a Onésimo. El hecho de que Ignacio hiciera referencia repetidas veces al libro de Filemón en una carta a un pastor llamado Onésimo, bueno, esto es una evidencia bastante notable de que nos estamos refiriendo al mismo hombre, Onésimo. No es concluyente, pero no nos vamos a pelear con nadie por eso, pero parece muy evidente. Para dar un paso más, algunos eruditos del Nuevo Testamento, como Bruce, por ejemplo, han sugerido que Onésimo probablemente fue clave en la reunión y preservación de las cartas de Pablo. De ser así, se habría asegurado de incluir esta epístola que escribió por él, el apóstol. Sin duda, claro, tenemos que entender que Dios, de manera soberana, Él es el que decide qué libros serán canónicos y cuáles no. O sea, hay una dirección del Espíritu Santo en todo eso. Hablamos del factor humano, pero sobre el factor humano siempre
está el factor divino. Dios es Dios y Dios es el que se cuidó de que todos los escritos inspirados fuesen los que hayan sido preservados hasta nosotros hoy en día. La tradición de la Iglesia sugiere que Onésimo fue siervo de Pablo y de los otros apóstoles hasta que todos ellos fueron muriendo. Después predicó el Evangelio en lugares como España y Colosas antes de convertirse en pastor en Éfeso. Eso lo cuenta la tradición dentro de la Iglesia cristiana. Se dice que fue martirizado durante el reinado del emperador Trajano por rehusar negar a Cristo. O sea, Onésimo habría muerto por su Señor cuando le apremiaban, le obligaban a que negase a Jesucristo y él evidentemente renunció a negarse y murió martirizado. Así que este anterior esclavo de hombres se había convertido en un esclavo de Cristo. Qué bueno, ¿no? Eso es una muy buena noticia. Como indica el testimonio de la Iglesia, Onésimo sirvió fielmente a su amo celestial hasta el fin de sus días. Y aquí terminamos. Se nos ha hecho la hora y terminamos con la historia de Onésimo y con nuestro estudio de hoy. Queridos hermanos, mañana ya es viernes. Otra semana ya que nos estamos a final ya. ¿Cómo esperáis el viernes? Muchos, ya para descansar el finde y claro, para reunirnos los hermanos el domingo y todo lo demás. Bien, pues ya estamos a viernes. Mañana recordad 6 de la tarde. Los viernes es más prontito que siempre. A las 6 de la tarde tendremos nuestro estudio bíblico, que me imagino que será de Éxodo, si el Señor nos guía a eso. Que Dios os bendiga, mis queridos. Espero que hayáis recibido de la palabra de Dios y el Señor os haya bendecido. Nunca deseches la palabra, que no te salga por el oído, sino guárdala en tu corazón, porque es palabra de Dios y siempre te va a llevar a mucho fruto. Un abrazo y hasta mañana.